Ya en la cuenta regresiva final rumbo a las PASO y vamos a analizar este contexto preelectoral de estos días. Nos acompaña en nuestro programa el politólogo, analista Emilio Graglia, a quien saludamos junto a Roberto Cornet y le damos la bienvenida. Mucho gusto. Bienvenido, muchas gracias, Muchas Emilio. gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, igualmente, un placer. Bueno, ¿cómo está, qué lectura está haciendo de esta campaña ya en la recta final, en la cual hablamos al comienzo con Roberto? La clase política intensifica el fuego cruzado y parece distanciarse un poco, ¿no?, de las necesidades de la gente. ¿Cómo está leyendo usted el escenario preelectoral? La verdad coincido ampliamente con el análisis que han hecho. Hay una campaña que se caracteriza por la falta de propuestas de los candidatos y por la falta de interés de los votantes. Dos malas noticias para la democracia representativa. También es cierto que las elecciones son el 14 de noviembre y que estas son las PASO. Y que yo creo la campaña propiamente dicha se va a iniciar el domingo 12 de septiembre, cuando tengamos los candidatos elegidos. Por supuesto que tendremos que hacer también una lectura de lo que suceda ese domingo. Pero hasta ahora hay una conjunción entre falta de propuestas y falta de interés. Emilio, y esta elección, ¿no?, obviamente, como usted lo decía, tenemos las PASO, que es como una gran encuesta, después viene el partido final, digamos, en noviembre. Pero más allá de la conformación de los representantes de las provincias a nivel legislativo en el Congreso, ¿el resultado en qué le influye a un gobierno que, por supuesto, es plebiscitado en esta elección? Yo creo que los resultados del 14 de noviembre son los que van a influir finalmente. Y siempre influyen, porque las elecciones de medio término como estas son un plebiscito. O sea, básicamente se vota a favor o en contra del gobierno de turno. Ahora, es muy importante el resultado, pero es muy importante también, mucho más, les diría, ¿qué hace el oficialismo con ese resultado? Porque fíjense que Mauricio Macri, por ejemplo, en 2007 gana y gana muy bien. Sí. Y lo que hace a continuación es malversar ese resultado electoral. Y a 2 años después pierde en primera vuelta. Todo lo contrario había sucedido, por ejemplo, con Cristina Fernández, que en su primer mandato pierde en el año 2009, después del conflicto con el campo, entre otras cuestiones, y sin embargo después se recupera, a tal punto que gana su reelección por un histórico 54%. O sea que es cierto que es importante el resultado, es cierto que se plebiscita el oficialismo, pero mucho más importante es cómo decodifica el oficialismo ese resultado a favor o en contra. Claro, buen dato ese, ¿eh? Es un buen dato, sí, efectivamente. Ahora, Graglia, lo que yo nunca me puedo terminar de convencer es la falta de memoria de la gente. Porque parecería que acá se perdonan los pecados por el curso del tiempo. Y Escriben, Roberto. Y que no saben que detrás de cada candidato hay una historia. Lo que pasa es que nadie se pone a analizar, me parece a mí, las fortalezas y debilidades que tienen todos. Y la falta de propuesta es la más grave, como dice usted. Es que yo creo que la dirigencia política lamentablemente se ha igualado para abajo. Entonces, claro, es tan difícil hacer comparaciones porque cuando todos mienten, entonces, ¿cómo hacemos para premiar al que dice la verdad si todos mienten? Entonces empezamos a elegir entre el menos malo. Y fíjense que las campañas no apuntan a demostrar que sus candidatos son los mejores, sino que los otros son peores. Efectivamente. Y a tal punto es esto, yo coincido plenamente, como en la gran mayoría de los casos con lo que usted ha dicho, porque hay una desmemoria colectiva de la cual la dirigencia política hace uso y abuso. Porque fíjense que las propuestas, por ejemplo, de Juntos, o antes Juntos por el Cambio,
son propuestas como si no hubiera gobernado Claro. 4 años. Sí. Y las propuestas del Frente de Todos parece que no hubieran, cuando uno escucha a Alberto Fernández parece que no hubiera gobernado los últimos 2 años, y cuando escucha a Cristina Fernández parece que no hubiera gobernado 8 años de un ciclo de 12 años. Es más, cuando hacen referencia a sus gestiones, un ciudadano común y silvestre esperaría alguna autocrítica, junto con la andanada de críticas a los otros, alguna autocrítica. No hay. Y eso iguala para abajo, ¿no? Y también explica un poco la indiferencia de la gente. Usted, Emilio, hacía referencia al comienzo de que uno de los tópicos a tener en cuenta es la baja participación, o por lo menos el bajo interés por ir a votar por parte de la gente. Ahora, ¿qué cree que va a sopesar el votante al momento de definir su voto en este contexto en el que estamos, de pandemia, de una recuperación económica lenta, de que, bueno, si bien parece que el gobierno controla la inflación, pero eso preocupa, y ni hablar de la inseguridad que no está siendo atendida por las autoridades al nivel de lo que la gente reclama? ¿Qué considera que puede definir un voto para la gente en estas elecciones? La situación económica. Ajá. Definitivamente, es una constante en la historia argentina. Claro. Por eso somos tan tolerantes, en general, somos tan tolerantes con la corrupción. Por eso no se castiga al corrupto. Si las cosas van bien, más o menos, desde un punto de vista económico, adelante. Seguimos. No hay un premio castigo que tenga que ver con otras variables, por ejemplo, la institucionalidad, la transparencia en la gestión. Finalmente prima la cuestión económica. Y hay que ver cómo llegamos al 14 de noviembre, porque yo hace unos meses, analizando junto con otros colegas, coincidimos en que había 2 factores: el proceso de vacunación y la reactivación. Digo, cuando todavía estábamos con escasez de vacunas, o con una escasez mayor de vacunas. Pero ahora todo se juega a la reactivación, que a su vez depende de la vacunación, pero como que la vacunación ha quedado en un segundo lugar, a tal punto que hay algunas encuestas de opinión que muestran una valoración positiva hacia el proceso de vacunación, pero no hacia la gestión, por ejemplo, la gestión presidencial, concretamente me refiero, y es porque eso todavía no se traduce en reactivación. Si al 14 de noviembre el gobierno llega con alguna mínima mejora frente a una oposición que hay que ver cómo logra resolver su interna, porque bueno, el 12 de septiembre vamos a ver quiénes son los candidatos. Claro, exacto, sí. Pero hay que ver después si el que gana retiene los votos del que pierde en la interna de la oposición. Entonces, si el gobierno llega con alguna mejoría leve y la oposición no logra juntar los votos del ganador y del perdedor, el oficialismo va a tener chances de ganar la elección. Claro. Grave eso, ¿no? Parece raro dicho hoy, ¿no? Pero, por ejemplo, en Córdoba. Bueno, se te van a enfrentar, se enfrentan Juez y Negre por la candidatura a la senaduría nacional. El que gana va a captar todos los votos del que pierde. Lo mismo se puede plantear en provincia de Buenos Aires, entre Santilli y Manes. ¿Qué capacidad de retención tiene? Porque el 12 de septiembre podemos tener una lectura equivocada. Si la hacemos muy fácil, decimos, bueno, sumados los candidatos del mismo espacio dan tanto. Pero esto no es matemática, es cuánto retiene el que gana del que pierde, o sea, cuánto capta en ese espacio. Y en el caso Vigo, Caserio. Pero ahí no creo que ninguno, está tan clara esa diferenciación que no creo que se lleven votos, se roben votos entre ellos. O sea, el punto está en juntos que resuelven entre 4 listas a ver cómo se va a resolver la elección. Exactamente. Pero fíjense que pueden pasar cosas muy extrañas pueden pasar el 12. Yo insisto que la elección es el 14, ¿verdad? Y que hay que esperar a ver cómo llegamos al 14. Pero el 12 algunas cuestiones se van a definir. Por ejemplo, fíjense que si uno cuenta lista por lista,
no por espacio político, que es una forma de análisis, porque en realidad no es correcto desde el punto de vista de las PASO, pero es probable que la lista que apoya el expresidente Macri salga tercera en Córdoba. Es probable que salga primero Hacemos por Córdoba, segundo Juez, tercero Negri, cuarto el Frente de Todos. Claro. Sí. Sí, Es probable, eso es en es un escenario, sí, probable, sí. En la provincia que lo hizo presidente Macri. Claro. Lo que hablabas... Eso, en realidad habla habla del deterioro de la misma dirigencia política. Claro. ¿Qué hace Mauricio Macri participando en la interna de Córdoba? Ahora se empiezan a ver algunas fotos. Bueno, vamos a ver si Macri viene o no viene. Eso va a ser un indicio de cuánta exposición quiere tener. Y vamos a empezar a ver circular algunas fotos de Rodríguez Larreta con los otros candidatos. Extrañamente que tienen también el apoyo de Patricia Bullrich. Entonces, claro, para el elector, y lo más probable es que cualquiera que gane en esa interna, gane después la general. Entonces, claro, si la gente está confundida y apática, no podríamos esperar otra cosa de la gente, porque a veces también se cae en la crítica, porque la gente no se interesa, es apática, se muestra indiferente. ¿Cómo hacemos para hacerle entender esto que probablemente a nosotros nos cuesta entender, y bueno, y estamos en esto, nos dedicamos a tratar de entender esto para la gente, este lío, digamos, de cómo es que Macri apoya a un candidato y Bullrich a otro y Rodríguez Larreta a otro, y qué hacen ellos si son de otra parte, y cómo si son peronistas uno están de un lado y el otro del otro, y por qué parece Schiaretti si la elección es nacional. Claro. Y además de esto, Emilio, con la gente con la cabeza puesta en otras cosas tan distintas que son las preocupaciones diarias que se han intensificado ahora por este contexto por el que estamos atravesando. Esto también le pone un condimento a esto que mencionaba hace un instante de la apatía o el desinterés o la confusión, como lo mencionaba recientemente, ¿no? La inmensa mayoría piensa en fin de mes. Pero claro, exacto, sí. Tal cual. ¿Cómo llega a fin de mes, digamos? ¿No? Nosotros tenemos un país que se aproxima al 50% de niveles de pobreza. Sí, tal cual. Ahora, después uno ve a los candidatos haciendo piruetas en TikTok, que parece que los consultores les han dicho que ahora tienen que ir a TikTok, ¿verdad? Hacían papelones en los medios masivos de comunicación, en las redes tradicionales, claro, ahora van a TikTok. Con la intención de llegar al público joven. Claro, pero el público joven, fíjense que, por ejemplo, el fenómeno de los candidatos en TikTok yo creo que va a ser una de los... No define los votos, ¿no? Pero los jóvenes van a TikTok, pero no para ver a los candidatos hacer esas cosas. Van a TikTok porque están escapando de eso. Claro, exacto, sí, tal cual. Emilio, un placer, la verdad, Roberto. Así es. Muy claro. Ayudarnos a entender este contexto previo. Nos gustaría seguir charlando, no tenemos más tiempo, pero seguramente nos vamos a reencontrar antes de, muchas gracias, de noviembre. Emilio, un placer una vez más y muchas gracias por acompañarnos. No, a ustedes.